Bueno, muchas gracias, Enrique, por esa cálida introducción. Felicitame más cuando tengamos la inflación anual en 5%, pero bueno, allí vamos, ¿ok? Pero bueno, un placer realmente poder cerrar este día de la exportación. Como es habitual en la comunicación del Banco Central, trabajamos con discursos leídos. Creo que se está distribuyendo el discurso para que lo tengan, así que nos vamos a mantener en ese marco. Bueno, es un placer poder compartir este foro en un momento que, a mi entender, amerita mucho optimismo sobre el país. De hecho, estamos convencidos de que nos encontramos en un momento bisagra que será el comienzo de un periodo de varias décadas de crecimiento sostenido. Es particularmente importante para mí hablar aquí porque los procesos de crecimiento sostenido son aquellos en los que la sociedad logra movilizar sus recursos productivos en pos de aumentar la oferta de lo que produce. Las economías crecen en forma consistente a largo plazo solo si mejoran su capacidad productiva y no basándose unívocamente en impulsos transitorios de demanda. Para el complejo exportador esto es especialmente crucial, ya que a fin de cuentas enfrenta una demanda definida, poco modificable, la cual no es otra que la de todo el mundo. Entonces, conquistar esos mercados nuevos tiene todo que ver con mejorar la capacidad productiva que conlleve a bajar costos. Tenemos un país que durante demasiados años apostó al pensamiento mágico de que solo aumentando la demanda podría generarse un proceso de crecimiento sostenido. Ese tipo de razonamientos nos han nublado la vista, nos han confundido y desgastado. Y más grave aún, desenfocó nuestras energías de donde deberían estar, siempre atentos a mejorar la capacidad productiva de nuestra nación, el único camino para que todos podamos vivir mejor. En concreto, desarrollar nuestro potencial productivo implica, por un lado, acumulación de capital físico, para lo que se requiere ahorro público y privado, y derechos de propiedad claros. Requiere acumulación de capital humano, para lo que es indispensable un sistema educativo de calidad. Requiere acumulación de tecnología, para lo que se necesitan políticas que fomenten la competencia y la innovación. Y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, para lo que es preciso un Estado de Derecho y regulación inteligente. Todas, a su vez, dependen de una condición necesaria, la garantía de una macroeconomía ordenada, con sustentabilidad fiscal y baja inflación, porque si el sendero fiscal no es sustentable, a la postre se producen crisis, y las crisis afectan inexorablemente los derechos de propiedad, los marcos regulatorios y el funcionamiento del sistema económico en su conjunto. Y si la inflación no es baja, los horizontes de inversión se acortan, disminuye el ahorro en activos domésticos y se debilita la competencia en los mercados porque los consumidores no saben cuánto valen las cosas. No hay más secretos que eso. Quien hable de crecimiento sin hablar de la oferta y de la capacidad productiva estará mirando la próxima baldosa y avanzará, así como mirando para abajo, con movimientos espasmódicos sin capacidad de transformar su marcha en un verdadero recorrido. Es por ello que la situación actual amerita el optimismo, porque por primera vez en muchos años tenemos un gobierno que ha decidido levantar la mirada para pensar en el largo plazo. Para poner un ejemplo concreto, infraestructura es una de las áreas donde mayores ganancias de productividad se están logrando. Lo pongo simplemente como un ejemplo dentro de un cúmulo de cosas que se van dando en todas las áreas del gobierno. No solo porque las mismas obras que se hacen hoy eran un 50% más caras durante la gestión del gobierno anterior, sino porque hoy se priorizan en función de su rendimiento económico y no de afinidades políticas. Pongámosle algunos números para captar la magnitud de los beneficios que esto implica. Los gastos de capital en Argentina durante los últimos 10 años han sido en promedio de un 2,5% del PBI. Una gestión transparente de dicho gasto hace que ese mismo monto permita construir obras que antes hubieran costado 3,75% del PBI. Ahí tenemos un primer beneficio. Este mayor impacto sería el dividendo de eliminar la corrupción en la obra pública. A su vez, la priorización de los proyectos según su retorno social aumentaría aún más su rendimiento. Por ejemplo, si la mejor asignación duplicara la productividad de esa inversión, ese 2,5 del PIB inicial transformado en 3,75 equivaldría entonces a 7,5 del PIB.
En resumen, reducir la corrupción y duplicar la tasa de retorno de los proyectos multiplica por 3, es decir, aumenta en 200% el impacto de la inversión en infraestructura sobre la economía. Permítanme ilustrar esta posible mejora en la productividad del gasto con un ejemplo que todos ustedes conocen, el Metrobús. El Metrobús de La Matanza, por ejemplo, permitirá que 220.000 personas ahorren 40 minutos por día. Si solo tenemos en cuenta los días laborales, es decir, no computamos los beneficios para los automovilistas, la menor contaminación ambiental y sonora, la menor incidencia de accidentes y seguridad física de los pasajeros, el menor desgaste de la flota de transporte público, etc., esto significa un ahorro de más de 2.900.000 horas por mes para todos esos usuarios. A un valor promedio de 77 pesos la hora, que está tomado de la EPH, los ahorros anuales de ese Metrobús sumarían al menos 2.700 millones de pesos. ¿Se entiende, no? Es el ahorro del tiempo, se le pone un valor a ese tiempo y se obtiene el valor económico parcial como una cota inferior de la obra. Es una obra que costó 1.700 millones de pesos. Eso implica que se repagaría en tan solo 230 días de uso. Asumiendo un horizonte de 10 años para la vigencia de la obra, la tasa interna de retorno del proyecto sería de 160% anual. Por ello, no tengo dudas que ese 2,5% de gasto de capital del ejemplo anterior seguramente se le podrá aumentar en forma significativa su rendimiento. Y si tenemos proyectos con tasas de retorno del 160%, creo que se entiende el punto que quiero enfatizar. Pero estas son áreas donde los interlocutores desde el gobierno son otros. Hoy quiero concentrarme en los temas que corresponden a mi gestión, el equilibrio monetario, la lucha contra la inflación y el rol del tipo de cambio flotante en ese esquema. Arranquemos con la macro. ¿Dónde está la economía hoy? Actualmente llevamos 4 trimestres de crecimiento desde que comenzó la recuperación. Y todo indica que el trimestre que estamos transitando será el quinto de esta secuencia positiva. La actividad económica, vos Luciano me corregís si me equivoco. La actividad económica está creciendo a un ritmo de 4% anualizado y esperamos que este dinamismo se mantenga en los meses venideros. En cuanto a los factores que explican este crecimiento, las exportaciones dieron el impulso inicial durante la segunda parte del año pasado y en el primer trimestre de este año, mientras que la inversión comenzó a revitalizarse en el último de 2016 y paulatinamente fue cobrando más fuerza para ser el principal motor de crecimiento en el segundo trimestre de este año. El consumo se sumó a esta evolución en 2017, mostrando ya 2 trimestres consecutivos de aumentos desestacionalizados. Toda una multiplicidad de indicadores muestra la robustez de la reactivación en curso. Los niveles de inversión en equipo durable de producción se encuentran en máximos históricos, con incrementos interanuales que superan el 13% en términos reales. La importación de bienes de capital se encuentra creciendo a razón de 19% anual en dólares en el segundo trimestre. Y los brotes verdes ya se ven en la enorme mayoría de los sectores productivos. La actividad de la construcción aumentó 17% respecto al año pasado, según los últimos datos disponibles, y también la industria, con el EMI dando cuenta de un aumento del 6,6% interanual, en el que 11 de los 12 rubros que lo componen están presentando variaciones positivas. El sector inmobiliario, gracias a la introducción de las UVAs, también está mostrando un dinamismo sorprendente. Las UVAs son el instrumento que le han devuelto a la Argentina la posibilidad de hacer contratos de largo plazo. En el mes de julio se otorgaron 255 millones de créditos hipotecarios por día, una cifra que no se veía en años, y que alimentará el crecimiento sostenido de la construcción. En realidad, el acceso general al financiamiento está aumentando a tasas muy elevadas. No solo los préstamos hipotecarios, los prendarios y los personales, que se encuentran subiendo a tasas del 41%, del 64% y 55% interanual, respectivamente, sino que también el crédito comercial total en julio, que aumentó un 45% respecto del año anterior. Piensen que con una inflación de más o menos el 21% en los últimos 12 meses, en términos reales son números bastante significativos. Este conjunto de elementos no nos dice otra cosa que la economía argentina está en marcha.
El desafío ahora es potenciar ese crecimiento y sostenerlo de forma duradera en el tiempo, como has puesto tú acá, Enrique, en el título del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de las exportaciones. Con respecto a la situación que atraviesa específicamente nuestro sector exportador, quería plantearles una visión un poco más en perspectiva. No perdamos de vista que en el año 2011 logramos alcanzar un nivel de exportaciones cercano a los 83.000 millones de dólares, pero que desde entonces las mismas han declinado continuamente hasta llegar en 2015 a poco menos de 57.000 millones. Por supuesto que los precios de nuestros productos exportables fueron un factor relevante para explicar ese fenómeno, pero las caídas exportadas cayeron un 18% en esos años. En 2016 las cantidades revertieron, después de varios años, esa tendencia, incrementándose un 6,6%. Pero el punto que quiero enfatizar es que disponemos de la capacidad instalada para volver bastante fácilmente a ese pico anterior de 83.000 millones. No es novedad para ustedes que los exportadores durante ese periodo de franco deterioro de las ventas externas fueron víctimas de una serie de ataques que minaron su actividad cotidiana. El cepo, la presión impositiva a través de retenciones y demás tributos, las restricciones cuantitativas y la corrupción fueron todos condimentos que generaron esa decadencia. Si desde aquel pico de 83.000 millones en 2011 hubiésemos crecido, digamos, a un 3% anual, hoy estaríamos exportando por el equivalente a 100.000 millones de dólares, un 73% más que el nivel actual. En 2016 empezó a evidenciarse un repunte en las ventas al exterior. Las medidas implementadas por el Gobierno Nacional permitieron que la cosecha total, creo que habló Urjaile hoy, ¿no? Permitieron que la cosecha total haya alcanzado las 137 millones de toneladas, creciendo 9% respecto del anterior. Se trata de un monto que los pronósticos más optimistas auguraban para dentro de varios años, pero que se ha alcanzado en tan solo 2. Eso demuestra, gracias Enrique, eso demuestra nuestras capacidades como país para salir adelante y crecer. También es de destacar nuestro potencial para la exportación de servicios, que en 2016 aumentaron un 30% en relación a 2015 y para 2017 vienen acumulando un crecimiento del 50% respecto del momento de cambio de administración. A su vez, las exportaciones industriales han comenzado a revertir el declive ininterrumpido que venían sufriendo desde 2011, las cuales entre este año y el 2015 entre ese año, 2011, y 2015 habían experimentado una merma del 38% acumulado. En la primera parte de 2017 se encuentran creciendo un 10% respecto a igual periodo del año anterior. Acá, por supuesto, Brasil también nos da un poquito de ayuda, entre otras cosas, ¿no? Este fenómeno se explica en buena medida por el dinámico desempeño de los sectores automotriz y metalmecánico, pero de todos modos presenta una elevada difusión al interior de los distintos rubros de las manufacturas de origen industrial. El renovado vigor de las exportaciones industriales también se explica en el hecho de que estamos evidenciando una mayor diversificación en los destinos en los cuales colocamos nuestros productos. Ante la situación económica en Brasil se observa que destinos como Chile, Centroamérica, Perú, Estados Unidos y China son algunos de los que han servido de sostén para este crecimiento. Estoy hablando acá de las exportaciones industriales. El sector automotriz, por ejemplo, es uno de los que está comenzando a explorar más interesantemente nuevas alternativas de mercado. Ustedes saben que está desarrollando Argentina como una suerte de especialización en camionetas y eso está desarrollándose y dispersándose geográficamente de una manera muy interesante. ¿Cuál es el marco que posibilita esta reactivación y qué garantía genera para que una recuperación como esta, que Argentina ha vivido muchas veces, se transforme en un proceso de crecimiento sostenido? En el año 2015, un equipo de personas se sentó a pensar los detalles del programa macroeconómico a llevar a la práctica en el caso de que los argentinos votaran por un cambio de gobierno. Casi todos los de aquella amplia mesa ocupan hoy lugares en la Administración Nacional. De ahí surgieron los lineamientos básicos del camino que vamos recorriendo. El plan empezaba con una definición política. La corrección de los números fiscales, insoslayable para la construcción de una macro estable, sería gradual. Esto no obedecía a otro propósito que encarar el proceso de ordenamiento de Argentina con un fuerte foco en lo social. Pensemos lo siguiente: cada punto de producto que crece Argentina
implica un aumento de los recursos del Estado de aproximadamente 0,3% del PIB. Un crecimiento del 9,2%, que es el que el REM, el Relevamiento de Expectativas de Mercado que publicamos, espera para los años 2017, 2018 y 2019, implica entonces una mejora en los recursos fiscales del 2,8% del PIB. Esto quiere decir que administrando bien los recursos públicos actuales, no incrementando automáticamente el gasto en reacción a la mejora de ingresos, el camino para la sustentabilidad fiscal está trazado. Algunos critican a este gobierno diciendo que se trata de un enfoque demasiado pasivo para el ordenamiento de las cuentas públicas. Yo digo que es algo que nunca ocurrió. Hasta ahora ningún gobierno tuvo la responsabilidad de contener el gasto cuando se beneficiaba de un incremento en los ingresos. Además de esto, hay que sumar las mejoras de eficiencia en el uso de los recursos. Hace unos momentos comenzaba yo comentando lo que está ocurriendo en infraestructura, pero ese razonamiento puede extenderse con una gestión honesta y profesional a todas las áreas de gobierno. Otro capítulo le correspondería a la reforma tributaria, que mejorará la eficiencia de nuestro sistema impositivo. El equipo que hoy lleva adelante estas iniciativas en los Ministerios de Hacienda y de Finanzas es, a mi entender, uno de los más idóneos y competentes que el país podría haber convocado para realizar esta tarea. Como saben ustedes de sus empresas, este tipo de cambios no se logran con grandes ideas sobre cosas que alguien no se dio cuenta que había que hacer, sino con trabajo duro y consistente durante un largo periodo de tiempo. Dada esta definición de convergencia fiscal gradual, se derivaba entonces una segunda, que era la necesidad de financiamiento transitorio y declinante del Banco Central al Tesoro. Esto simultáneamente imponía la necesidad de un plan de desinflación también gradual. La decisión clave que se tomó era que dicho plan no usaría como ancla el tipo de cambio, sino que el ancla serían las metas de inflación y se adoptaría un tipo de cambio flexible. Todo esto lo definimos por allá por mitad del 2015. Asimismo, como en todos los países del mundo, las condiciones de liquidez se manejarían con la tasa de interés, calibrando entonces las condiciones monetarias de forma tal de conducir la inflación en función de las metas estipuladas. Este esquema no se trataba de una invención improvisada, sino que partía de dos lecciones básicas. Es un esquema que había servido muy exitosamente en economías como la nuestra, Brasil, Chile, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Y segundo, Argentina había tratado de usar en un sinnúmero de veces el tipo de cambio como ancla, con resultados a la larga desastrosos, sobre todo para ustedes. Entonces, el programa macro se resume en lo siguiente: convergencia fiscal gradual, reducción gradual de la inflación a través de metas de inflación y tipo de cambio flotante. Habiendo transcurrido 1 año y medio desde el lanzamiento de dicho programa, podemos decir que la carta de presentación para este esquema macroeconómico es que Argentina ha retomado la senda del crecimiento, con expectativas de seguir creciendo. Cuando uno mira el REM, todo el mundo piensa que este crecimiento va a seguir. Y que la inflación es la más baja de los últimos 7 años, con perspectivas de que seguirá decreciendo. Lo mismo, si uno mira el REM, la gente espera que la inflación siga cayendo hacia abajo, a pesar, como digo, que estamos en el nivel más bajo de los últimos 7 años. Es un proceso que se ha logrado sin acumular desequilibrios bajo la alfombra, cuidando de manera permanente la sostenibilidad del mismo. En lo que hace a la evolución de los precios, la desinflación comenzó a palparse a lo largo del segundo semestre del año pasado, cuando la inflación sumó un 8,9 acumulado en el semestre, lo que significó un ritmo de crecimiento de los precios del 18% anualizado. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de la política monetaria y del proceso de desinflación hacia adelante? En un esquema de metas de inflación se elige la tasa de interés nominal de forma tal que la real ex ante la real esperada genere las condiciones monetarias para inducir el proceso de desinflación. Fue así que durante el segundo semestre del año pasado fuimos acompañando la baja, que recién mencionaba, evidenciada de la inflación, con el de la tasa de referencia. La autoridad monetaria, cada vez que decide una baja, tiene que ponderar su evolución de la marcha del proceso de desinflación a los fines de calibrar la velocidad y magnitud de las acciones a tomar. Nuestro diagnóstico hoy, a la luz de este monitoreo, es que la baja de tasas fue más abrupta
de lo que requería el proceso y en un lapso demasiado breve, lo cual relajó las condiciones monetarias más de lo necesario y generó una suba en la inflación por encima de la buscada por el Banco Central en el trimestre de febrero-abril de este año. Fue por ello que a partir del 2 de marzo el BCRA comenzó un nuevo ciclo de contracción monetaria, que implicó una suba en la tasa de referencia de 150 puntos básicos, en conjunto con operaciones de mercado abierto para restringir las condiciones de liquidez vigentes en el mercado y que resultaron en un aumento en la tasa de las LEVAC más corta de 430 puntos básicos, mientras que la larga subió 480 puntos básicos. La persistencia de la inflación núcleo nos convenció que debíamos seguir firmes en esta postura y de hecho el día de hoy creemos que es indispensable mantenerse para acercar la desinflación a los valores que buscamos. El 1,4 y 1,2 de inflación mensual de mayo y junio volvieron a dar indicios alentadores, llevando la inflación interanual al 21,7, la menor, como decía, en 7 años. Julio, por otra parte, mostró una suba del 1,7% y aunque la tasa interanual siguió cayendo para llegar al 21,4, es un número que todavía no deja satisfecho al Banco Central, aún sabiendo que fue un mes donde gran parte de los aumentos fueron decisiones sobre precios regulados. Tampoco nos satisface el que la inflación de los últimos 3 meses haya retornado en términos anualizados a un valor cercano al 18%. Por ello, hacia adelante, el BCRA persistirá en su posición restrictiva y la intensificará de ser necesario para llegar a fin de año a niveles cercanos al 1% mensual, valor requerido para encaminar el proceso de manera consistente con la meta del año que viene centrada en una inflación del 10% anual. El camino recorrido en los últimos 12 meses implicó una baja de 23 puntos en la inflación interanual, que pasó de 44,2% en julio del año pasado al 21,4% actual. Quizás bajar esta inflación hacia la meta propuesta para el año que viene luzca un poco ambicioso, pero ¿no se hubiera dicho lo mismo el año pasado cuando planteamos reducir la inflación drásticamente este año? Uno de los elementos más importantes es que este proceso de desinflación se ha recorrido en el contexto de un tipo de cambio flotante. Esto implica que el tipo de cambio no puede desviarse muy significativamente de sus valores de equilibrio, tal cual se vio reflejado, como habrán visto ustedes, en la evolución de los últimos meses. De hecho, decíamos en una conferencia en la UIA, allá por noviembre del año pasado, y les cito lo que dijimos en ese momento. En este esquema cambiario, las depreciaciones, el de tipo de cambio flotante, las depreciaciones o apreciaciones nominales nunca son susceptibles de ser anticipadas. La razón es sencilla. Si todos supieran que la moneda se va a depreciar, se depreciaría inmediatamente y dejaría de pensarse que es obvio que se va a depreciar, porque esto ya habría ocurrido. Evaluemos con esto en mente el devenir de las distintas medidas de nuestra competitividad cambiaria en el último tiempo. El tipo de cambio real, estos son con datos de ayer, creo, antes de ayer. El tipo de cambio real multilateral se encuentra un 23% más alto que el vigente antes de la eliminación del cepo. Y lo que es muy, pero muy importante destacar a la luz de la experiencia histórica argentina es que hoy el tipo de cambio real se ubica en un valor prácticamente igual al que tenía en esta misma época del año el año pasado, pero con una inflación, como dijimos, que bajó a la mitad. Es decir, estamos bajando la inflación sin apelar a una anca cambiaria, sin el famoso recurso del atraso cambiario, sin esa ancla cambiaria que muchas veces se intentó en el pasado y que tantos dolores de cabeza le ha traído a nuestro país y sobre todo a ustedes. Si profundizamos un poco más en el análisis, veremos que el tipo de cambio real bilateral con Brasil, uno de nuestros socios comerciales más relevantes, está un 46% más depreciado que antes de la apertura del cepo. Tampoco olvidemos las mejores condiciones que generaron para nuestras exportaciones la reducción de las retenciones y la modificación de los reintegros. Contemplando este efecto, el tipo de cambio real efectivo para todos los destinos se ubica no un 23% sino un 32% por encima del valor previo a la unificación cambiaria. Por supuesto que estos son valores promedios para toda la economía, dado que existe cierta diversidad sectorial.
Si solo nos enfocamos en manufacturas industriales, la mejora es cercana al 28%. Dentro de este rubro, el sector automotriz ha sido uno de los que experimentó un mayor aumento en su competitividad cambiaria, lo cual se vio incrementado en aproximadamente un 33%. ¿Por qué es esto? Porque la industria automotriz exporta primordialmente a Brasil. Estos son datos del Ministerio de Producción, lo miro acá Pablo, que han computado los tipos de cambios reales sectoriales. Toman en cuenta no solo el cambio de impuestos, sino los destinos a los cuales se dirigen las importaciones de los distintos sectores. Pero reitero, lo más importante es que este esquema cambiario les garantiza que independientemente de la coyuntura, el tipo de cambio va a estar más o menos en los niveles adecuados. Considero que eso les brinda a ustedes mucha tranquilidad de cara al futuro, a ustedes como exportadores, a ustedes como destinatarios del mercado externo, porque implica la certeza de que el tipo de cambio no se usará como mecanismo o ancla para cumplir otros objetivos. El tipo de cambio flexible posee dos funciones centrales para la economía. Por un lado, nos permite acomodarnos ante shocks externos. Por ejemplo, una crisis en Brasil que deprecia su tipo de cambio requiere un movimiento en el mismo sentido del peso argentino. Es importante esta flexibilidad para proteger la actividad interna y nuestro entramado productivo frente a dicho evento. Durante el último año y medio, el tipo de cambio ha estado cumpliendo este papel de una manera verdaderamente muy efectiva y muy rápida. Posibilitó que el Brexit, las elecciones en Estados Unidos y la crisis política en Brasil no afecten a la recuperación doméstica. La segunda función tiene que ver con el rol del tipo de cambio en mantener a la economía en un sendero de crecimiento sostenido. Por ejemplo, como decíamos en los últimos meses, se ha consolidado un proceso de reactivación en donde la actividad económica se encuentra creciendo a un ritmo del 4% anualizado. Ahora, el desafío es sostener este dinamismo en el tiempo, y ahí es donde juega su papel indispensable el tipo de cambio flotante que Argentina nunca supo implementar. Es sabido que todo ciclo de crecimiento genera cierto impulso importador, máxime cuando lo que tracciona ese crecimiento son las inversiones, que muchas veces aumentan la demanda de bienes de capital importados. Pero precisamente es el movimiento en la paridad cambiaria lo que permite que el sector externo se vaya acomodando ante esta situación de crecimiento en la demanda de importaciones y se garantice así la sostenibilidad en el tiempo de nuestra balanza de pagos. Para cuantificar un poco lo que ya ha significado el cambio de esquema monetario cambiario que estamos implementando, les cuento sobre la correlación entre la tasa de devaluación mensual y la inflación, correlación que se ha desplomado notoriamente desde diciembre de 2015. Por tomar un ejemplo, entre los años 2011 y 2015, la correlación en datos mensuales en contraste al 1%. Veía ayer en televisión una publicidad de una cadena comercial que congeló los precios de sus productos de su marca entre julio y enero del año próximo. Es un ejemplo que viene al caso, porque para estos productos la correlación entre precios y tipo de cambio cae a cero por definición, no se van a mover. Con el tiempo será cada vez más clara esta disociación. Esto demuestra que el régimen de metas de inflación con tipo de cambio flotante está cumpliendo progresivamente el cometido de disociar los movimientos cambiarios del resto de los precios domésticos, lo cual le imprime un enorme potencial al tipo de cambio como amortiguador de vaivenes internacionales. Esto se dio también en junio, esto también se dio en julio y esto también se está viendo en agosto. Es decir, que no hay una relación visible entre los movimientos del tipo de cambio y de los precios domésticos. Este fenómeno es el resultado de permitir que suba y que baje alternadamente en el tiempo. Desde la apertura del cepo, el 53% de los días el tipo de cambio subió y en el 47% de los días bajó. La única forma de que los movimientos de la paridad cambiaria puedan ser más cotidianos y menos dramáticos para la sociedad es garantizando la flexibilidad suficiente como para que pueda subir y bajar acorde a los flujos de divisas en el mercado de cambios, sin que estos deslizamientos perjudiquen nuestra actividad económica en general. De hecho, justamente los movimientos protegen la actividad económica en general. Por supuesto, esto no obsta que por momentos el mercado presente condiciones de liquidez que generen movimientos disruptivos de la paridad cambiaria, donde el Banco Central pueda decidir intervenir en caso que lo considere apropiado. Sin ir más lejos, en el último año y medio hicimos esto en 5 ocasiones.
en febrero, marzo, abril y junio del año pasado y durante las semanas previas a las PASO de este último domingo. Ahora bien, en ese contexto de un tipo de cambio que sube y que baja, la estrategia óptima de financiero para todas aquellas empresas cuyo flujo de caja se encuentra expuesto a la volatilidad cambiaria, ustedes, consiste en tomar cobertura en el mercado de futuros. Adoptando estas coberturas se acota drásticamente la volatilidad de vuestros ingresos en pesos, y si tienen insumos importados, el de los costos, ¿no?, en pesos, y permite una planificación financiera con un grado de certidumbre mucho mayor. No estamos acostumbrados los exportadores en Argentina a hedgear nuestras exportaciones para definir el flujo de caja en pesos, pero como sus costos en su gran mayoría son en pesos, a medida que la flotación cambiaria se vaya imponiendo, cada vez va a ser más evidente y más conveniente hacerlo. Por otra parte, dado que la devaluación esperada en el mercado de futuros está arbitrada con la tasa de interés en pesos, y en vistas de que el BCRA buscará garantizar una tasa de interés real positiva, tomar una cobertura en el mercado de futuros puede implicar un retorno real positivo adicional para el flujo de caja de sus negocios. Solo por mencionar un plazo puntual aquí, los contratos de dólar futuro a diciembre están operando en torno a 19.30. Esto no sé si era de ayer o antes de ayer. Ténganlo en cuenta. Espero que de a poco se vayan animando a incursionar en la toma de coberturas en estos mercados. En la experiencia de flotación cambiaria de Chile, por ejemplo, pero también ocurre en México y en los otros países, se puede ver cómo las empresas fueron volcándose cada vez más a la utilización de estos instrumentos para acotar incertidumbre en sus planes de negocio. Termino mi descripción del esquema macro y termino, ya los libero para que puedan ir a almorzar, con un tema complementario, pero que lo hago a título informativo, que es el costo del financiamiento para empresas exportadoras, un tema del cual hablaba, creo que Mike, hace un minuto, que es el acceso al crédito. Y que después, por supuesto, Pablo lo desarrolló un poco más. Como ustedes saben, el sistema financiero argentino alberga depósitos en dólares y en pesos. La idea es que los depósitos en dólares puedan ser canalizados hacia el financiamiento de actividades de exportación. En este año y medio hemos reinterpretado lo que quiere decir actividades de exportación de una manera al mismo tiempo segura desde el punto de vista regulatoria. Queremos estar siempre seguros que un dólar de depósitos se le da a alguien que tiene capacidad de ingresos en dólares, entonces segura desde el punto de vista regulatorio, pero también algo más amplia desde un punto de vista práctico. Fue así que expandimos los destinos hacia los cuales las entidades financieras pueden aplicar su capacidad prestable en moneda extranjera, y se permitió, por ejemplo, que los proveedores de empresas exportadoras accedan a este fondeo. O, por ejemplo, un productor de granos, que obviamente produce un producto que es transable, aunque no exporte directamente él, porque vende los granos a otra empresa que sí exporta. Bueno, estaba Hugo acá hace unos minutos. También se habilitó que una porción de los depósitos en dólares pueda ser destinado a préstamos para proyectos referidos a la ganadería y energía. También dos bienes transables de la economía. A fines de abril se abrió la posibilidad de financiar a los importadores de productos o servicios argentinos. Esto lo mencionó Pablo. Es decir, que nuestras empresas puedan ir al resto del mundo diciendo: no solo te ofrezco un producto, sino que te ofrezco el financiamiento para que me compres este producto. Y esto, Pablo lo estaba mencionando, no se podía hacer porque se obligaba a la liquidación de exportaciones en un mes. Entonces, ¿qué financiamiento puedo ofrecerle yo a una tercera parte si tengo que liquidar todo en un mes? Y con la gente de producción fuimos, porque estas fueron resoluciones de Secretaría de Comercio, lo fuimos extendiendo. Hoy el plazo es 10 años, que es el plazo, Pablo, que mencionaste, de que hoy entonces uno puede realmente dar un financiamiento de 10 años, porque antes 10 años y la verdad no necesita traer las divisas, y la verdad que estamos trabajando para, espero que en las próximas semanas, poder básicamente anunciar que se elimina la obligación de la liquidación de divisas de exportaciones, con lo cual ya les daría mucho más flexibilidad a ustedes para trabajar. Entonces, como decía, a fines de abril se abrió la posibilidad de financiar a los importadores de nuestros productos, mecanismo mediante el cual los bancos argentinos podrán transformarse en fuentes de fondeo para clientes de empresas exportadoras argentinas del exterior, cumpliendo un rol similar al que cumplen los bancos de desarrollo en otros países. Por primera vez en años, las empresas argentinas pueden salir al mundo ofreciendo productos y financiamiento para los mismos. Esto ha producido un verdadero cambio.
Ya habrán visto cómo las tasas de interés de los créditos locales en dólares orientados a empresas de exportación se desplomaron a valores inéditamente bajos, de un rango de entre el 5 y 6% de costo tasa de interés, ¿no?, a fines del año 2015, a uno actual de entre 2 y 3%. Y su volumen creció de 2.900 millones de dólares a 13.900 millones de dólares al día de hoy, lo cual representa un crecimiento del 380% acumulado en un año y unos meses. Si se lo complementa con el hecho que las tasas de interés comerciales en pesos también han caído significativamente, durante el año han oscilado entre 20 y 23%, se entiende que el crédito comercial total bimonetario esté creciendo al 45% anual. Cabe destacar que el sector exportador es de los que más se ha visto beneficiado por las mejores condiciones de acceso al crédito en el último año y medio. Bueno, con esto cierro el mensaje que quería transmitirles hoy. Ustedes tienen un papel clave para el éxito del país. Sepan que este Banco Central tiene bien en claro eso. Quiero brindarles la seguridad de que la Argentina transitará su desinflación sin anclas cambiarias y que pondremos todos nuestros esfuerzos en garantizar que estén dadas las condiciones para el crecimiento sostenido del país. Así que muchos éxitos y muchas gracias.